Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Ciencia en 24 horas. Porque sí, eso es lo que ocurre habitualmente toda la noche de miércoles, que se precia aquí en la radio pública, en Radio Nacional de España, y esta noche no va a ser la excepción. Día de bata blanca y de microscopio en 24 horas, noche para la ciencia en sus distintas formas, con sus distintos objetos de estudio. Esta noche ese microscopio lo vamos a poner en nuestro propio cuerpo, es decir, dentro del ámbito de la medicina. Vamos a comenzar hablando de edición genética de embriones. Ya saben que las autoridades británicas han dado el visto bueno a modificar genéticamente embriones humanos, eso sí, con fines estrictamente científicos, lo que ha generado, pues algunas críticas entre quienes creen que esto abre la puerta a los bebés de diseño. Hablaremos con uno de los científicos que más sabe sobre modificación genética. Después hablaremos de ese famoso, porque se ha hecho muy famoso de unos días a esta parte, de ese famoso virus Zika, del que todos ustedes seguro que han oído hablar ya, un virus que puede tener serias consecuencias en mujeres embarazadas y que se transmite por la picadura de un mosquito tigre, pero un tipo de mosquito tigre que, quiero recordar y subrayar, no es el que tenemos en parte de Aragón, Levante y Cataluña, no, es otro tipo de mosquito tigre. Y de ese mosquito y de las iniciativas para evitar que contagie la enfermedad, digo que vamos a hablar esta noche. Acabaremos entrando en el cerebro humano para ver cómo afectan en este preciado órgano deportes de contacto, como el fútbol americano, por ejemplo. Hablaremos de lo que se conoce ya como traumatismo cráneoencefálico crónico, un daño que hasta ahora no se había diagnosticado con precisión. Y con esa alineación vamos a plantear este espacio de ciencia en el que siempre comenzamos repasando, ya saben, lo más interesante en cuanto a las noticias científicas de estos últimos 7 días de esta semana. Resumen que traen, como siempre, Antonio Vicente y Raquel Elices. Antonio y Raquel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuando queráis. Una farmacéutica india ha comenzado a desarrollar una vacuna contra el virus Zika. La compañía que inició el proyecto hace un año ha anunciado hoy que tiene en desarrollo 2 candidatas a vacunas contra el virus del Zika. Una de ellas está ya en fase preclínica, es decir, en prueba con animales. El virus, que se identificó por primera vez en 1947 en Uganda, en África, ya se ha extendido por 24 países de América Latina. Se cumplen 8 años desde que el gobierno noruego crease la bóveda global de semillas. Se encuentra a 1.300 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, en las islas Svalbard. Se trata de la cámara de almacenamiento de semillas más grande del mundo, cuyo objetivo es preservar la gran variedad genética de los cultivos alimentarios. En la actualidad acoge 860.000 ejemplares de todos los rincones del globo. Cada país donante, no obstante, retiene el derecho y el control sobre sus propias semillas. La aerolínea EasyJet probará un avión que aprovecha la energía del frenado. El 4% de todo el fuel se gasta en las maniobras de rodaje del avión en tierra, y el nuevo sistema va a ahorrar las 50.000 toneladas de combustible al año que las aeronaves de la compañía consumen en las maniobras de tierra. Una familia inmune al VIH. Una alteración genética que ataca una proteína llamada transportina 3 provoca una distrofia muscular mortal que también les protege de infectarse del virus del SIDA. Los virólogos que investigan la enfermedad de esta familia también muestran una nueva diana para luchar contra la pandemia del VIH. Clonar a su mascota por 80.000 euros. Una empresa de Corea del Sur ofrece la posibilidad de clonar perros para revivir a un animal querido tras su fallecimiento. La tasa de éxito de gestación es del 40% y ya lo han logrado con más de 200 cachorros. Como siempre, les recordamos que este espacio de ciencia de todos los miércoles noche en 24 horas puede completarse a través, si ustedes lo tienen a bien, de nuestra cuenta Twitter, donde iremos dejándoles mapas, croquis, documentales, enlaces, sonidos, para ampliar, para seguir aprendiendo y descubriendo por su cuenta. Nuestra cuenta, @24horas_RN, @24horas, un 2 y un 4, 24horas_RN. Comenzamos. A hombros de gigantes. Hay muchas maneras de tocar el cielo. Allá donde miremos veremos cristales. 25 miligramos de vida. Organismo.
Una dosis de pensamiento científico, un universo de moléculas y el ingrediente estrella. Definió los periodos geológicos silúrico y de A hombros de gigantes, con Manuel Seara. Conocemos cómo son las hormonas. Los lunes de 2 a 3 de la madrugada tienes una cita con la ciencia. Sabemos a qué se deben sus... Abre los oídos. Y podemos... Somos Radio Nacional. ...24 horas... Radio Nacional de España... Miguel Ángel Domínguez. Es muy probable que ustedes lo hayan escuchado ya. Reino Unido ha autorizado la modificación genética en embriones humanos con fines estrictamente terapéuticos, casi un año después de que investigadores chinos anunciaran el primer experimento de este tipo. Un instituto de Londres va a tener permiso para manipular los genes en los primeros momentos de la vida humana, en concreto durante los 7 primeros días después de la fertilización. Nos vamos a Londres. Nuestro corresponsal Jordi Barcia nos va a hacer un resumen de esta información. El Instituto Francis Crick de Londres ha recibido el visto bueno del regulador bajo unas condiciones estrictas. Solo podrán estudiar embriones sobrantes de clínicas de fertilidad únicamente durante los primeros 15 días desde la concepción y bajo ningún caso podrán ser implantados en un útero materno. Deberán ser destruidos a posteriori. Todo para evitar cualquier tentación de fabricar niños de diseño. Los investigadores del instituto recalcan que ese no es su objetivo, sino conocer mejor el comportamiento de los embriones en sus primeros días de desarrollo para diseñar posteriormente procesos de fecundación in vitro más precisos y con más posibilidades de éxito. Un equipo de científicos chinos fue el año pasado el primero del mundo en modificar genéticamente un embrión, pero sin contar con el aval de su gobierno. En el Reino Unido ya era legal con fines científicos, pero hasta ahora ningún equipo había pedido permiso para hacerlo por sus implicaciones éticas. Bueno, pues para intentar profundizar en este asunto, que es sensible, es delicado, para saber más de este apasionante tema, nos vamos a ir a Bruselas, donde ahora mismo está uno de los españoles que más sabe sobre manipulación genética. Él es Lluís Montoliu. Lluís, muy buenas noches desde Madrid. Buenas noches desde Bruselas. Usted es investigador científico del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Usted dirige un laboratorio en el que se aplican estas mismas técnicas, es verdad que en ratones. Lluís, ¿cómo ha recibido la comunidad científica este permiso para experimentar con embriones? ¿Cómo lo ha recibido usted? En todo caso, ¿se esperaba esto? Yo creo que esto era esperable. Yo creo que la aplicación de estas nuevas técnicas y estas herramientas también en embriones humanos era algo que teníamos que contar con ello, y yo me alegro que esto haya ocurrido en un país europeo como el Reino Unido, con todas las garantías, y en un centro como el Francis Crick, que cuenta también con los mejores profesionales del sector. ¿Qué les decimos a aquellos que ponen sus peros, y grandes, en negrito y subrayado, sus peros desde la perspectiva, desde el prisma de la ética? Yo creo que tenemos que ser conscientes que hay muchas cosas que podemos aprender utilizando animales para saber de enfermedades que nos afectan o para intentar mejorar las técnicas de reproducción asistida. ¿Cuántas parejas hoy en día están teniendo sus hijos gracias a estas técnicas de reproducción asistida? Lo que sucede es que no todo lo podemos investigar en ratones o en ratas o en otros animales, y hay experimentos que hay que abordar directamente en embriones de la especie que uno pretende estudiar, y esto y no otra cosa es justamente lo que pretende el equipo de la doctora Anya Khan en Londres. Lo que pretende es intentar saber algo más de lo que ocurre en las primeras fases del desarrollo de un embrión humano, que son estas las fases en las que se producen la mayoría de las pérdidas cuando se hacen o cuando se aplican las técnicas de reproducción asistida en humanos. Porque si no damos este paso, ¿en qué líneas de investigaciones, en qué contextos, en qué circunstancias estamos muy, muy limitados, Lluís? Estamos limitados, y la ley así nos lo indica, tanto en el Reino Unido como aquí en España. Estamos limitados en tanto en cuanto no podemos modificar de forma permanente el genoma de nuestros embriones. Estos embriones, como bien habéis contado en la introducción de esta noticia, se van a investigar durante unos pocos días de cultivo en el laboratorio, lo que la investigación necesite para aprender,
pero no se van a implantar en ninguna mujer, con lo cual en ningún caso van a dar lugar a ningún niño o niña que tenga su genoma modificado, que entiendo que podría ser lo que suscita mayores críticas y mayores recelos en algunos grupos de la sociedad. Pero yo le preguntaba de qué tenemos que aprender, a partir de qué podemos aprender haciendo esto y que no podríamos hacerlo en otras circunstancias como las actuales. ¿De qué podemos aprovecharnos y para qué podemos aprovecharnos de esta iniciativa que se va a poner en marcha, que se ha puesto en marcha en Reino Unido? Estas herramientas lo que nos permiten es hacer preguntas mucho más precisas que antes sencillamente pues no podíamos hacer. Estas herramientas que van a aplicar estos investigadores británicos permiten decidir si tal o cual gen tienen un papel importante en estas fases iniciales del desarrollo. Para ello lo que van a hacer estos investigadores va a ser inactivarlos estos genes sucesivamente. Por otro lado, alterando el genoma de alguna manera con estas herramientas de modificación genética, lo que podemos hacer es corregir, es alterar, es sustituir los genes que están funcionando anómalamente. De una forma parecida empezamos a tener ya resultados, de momento en animales, en los cuales se están aplicando protocolos de terapia que están encaminados a aportar una solución pues terapéutica para enfermedades como la distrofia muscular o otras enfermedades metabólicas que se acaban de publicar en apenas una semana. Esto hay que resaltar que se está aplicando ya en individuos adultos, no en embriones. La investigación de los británicos tiene que ver con reproducción asistida, pero estas mismas herramientas tienen un papel fundamental también en terapia. Cuando habla usted de terapia, ¿está pensando también en ese mal que se lleva tantas vidas, un año sí y otro también en todo el mundo, el cáncer? El cáncer no, como todos sabemos, no es una enfermedad, sino que es un conjunto de muchas enfermedades en las cuales no solo un gen, sino muchísimos genes están afectados. Y paulatinamente pues vamos aprendiendo cada vez más del cáncer y se van a poder ir tratando y se están tratando y se van a seguir tratando pues bastantes de los tipos de cáncer que hay. En realidad las tecnologías de modificación del genoma hacia donde van a estar más dirigidas son aquellas enfermedades que están causadas por el funcionamiento anómalo de un solo gen o de un número muy reducido de genes, que es fácil de encontrar y que es fácil de corregir, de sustituir o de retornar a su funcionamiento correcto. Coménteme qué es esto del corta y pega genético tan famoso y sobre todo dígame si en su laboratorio aplican pues esta práctica. Estas herramientas que venimos aplicando nosotros desde hace unos 3 años, prácticamente desde que se descubrieron para su utilización para la edición de genomas, en realidad se conocen desde hace más de 25 años y en realidad las descubrió, entre otros, un microbiólogo español, Francisco Mujica, en la Universidad de Alicante, y son unas herramientas que en bacterias les sirven a las bacterias para defenderse de sus patógenos agresores. Lo que pasa es que con el tiempo hemos aprendido a utilizarlas de otra manera y hemos aprendido a utilizarlas para corregir nuestro genoma, como si fuera un procesador de textos, como si estuviéramos editando un texto o como si tuviéramos una goma de borrar en la cual eliminamos aquello que no nos interesa, sustituimos una secuencia que está incorrecta por su correspondiente versión correcta y, en definitiva, editamos. Esto lo estamos aplicando nosotros en el laboratorio con éxito, naturalmente, en ratones. ¿Esto es fundamentalmente lo que han aprendido en estos últimos 3 años o hay algún subrayado más que hacer en este mundo del corta-pega genético? Nosotros lo que hemos aprendido, y esto creo que también es algo que nos ha llenado de satisfacción, porque llevábamos más de 20 años tras ello y no lográbamos dar con la manera de investigar. Nosotros trabajamos con una de las enfermedades raras que se conocen en humanos, raras porque afectan a pocas personas. En concreto, nosotros investigamos sobre el albinismo y se sabe que hay muchos genes que cuando están alterados, pues conllevan o causan algún tipo de albinismo. Lo que sucede es que en muchos pacientes
no es posible encontrar esa alteración, porque donde buscamos estas alteraciones, pues no las encontramos. Sabemos que en el genoma, además de genes, hay grandes zonas en las cuales pues no hay aparentemente genes, pero hay secuencias que son importantes para dirigir la expresión de estos genes. Y nosotros, como otros laboratorios, siempre habíamos sospechado que estas secuencias que están entre los genes son o pueden ser tan o más importantes como los propios genes. Y para verificarlo, lo que hemos hecho es aplicar estas técnicas y hemos eliminado alguna de estas secuencias sin tocar para nada el gen en sí mismo y hemos conseguido alterar la pigmentación de los ratones. De tal manera que hemos confirmado que efectivamente es tan importante las secuencias del gen como las que están a su alrededor para que un gen funcione correctamente. Curioso. Luis, cuando me estaba usted contando esto, me estaba preguntando ¿cuáles son las herramientas fundamentales con las que trabaja un genetista? Yo me imagino que fundamentalmente un potentísimo microscopio, ¿no? No exactamente. Básicamente nosotros utilizamos moléculas que prácticamente no las vemos, ni que utilizáramos en microscopio las veríamos. Utilizamos proteínas, utilizamos pequeñas secuencias de material genético de diferentes tipos y estas pequeñas moléculas son las que acabamos inyectando, por ejemplo nosotros, en embriones de ratón y una vez hemos hecho la modificación implantamos, nosotros sí, en ratones, implantamos estos embriones modificados y la ratona pues acaba dando unos ratoncitos donde podemos analizar los resultados. Las mismas herramientas son las que el equipo británico pues ha aplicado para alterar estos genes del embrión humano, con la diferencia importante de que estos embriones así modificados pues no se implantan. Cuando usted escucha la expresión ser humano genéticamente modificado, ¿qué reflexiones se le vienen a la cabeza? Bueno, yo creo que estamos todavía lejos de esto. Yo creo que la evolución que nos ha llevado hasta el momento actual pues ha actuado durante millones de años sobre muchas especies y especies que nos precedieron. Yo creo que antes de intentar modificar el genoma de cualquier persona de forma permanente, pues deberíamos pensárnoslo 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque en principio no creemos conocer algunas de las claves que son las que determinan cómo funcionan los genes, pero no acabamos de entenderlo todo. Y de hecho, podemos aplicar otro tipo de técnicas de diagnóstico genético preimplantacional, o sea, prenatal, para determinar qué embrión va a ser el que va a aportar o no una posible enfermedad. Y esto se está aplicando en nuestro país también. Con lo cual, antes de aplicar técnicas que alteren de forma permanente nuestro genoma, deberíamos reflexionarlo y probablemente los científicos, que seguramente tendremos nuestra opinión al respecto, pues deberíamos también de tener la opinión y contar con la aprobación del resto de la sociedad. Claro está. Lluís Montoliu, investigador científico del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, nos ha hablado en estos últimos minutos desde Bruselas. Señor Montoliu, ha sido un verdadero placer escucharle. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ciencia en 24 horas. Radio Nacional.